Vámonos con más. Este tema que viene es verdaderamente importante, es de la historia reciente de nuestro país de los 60. Fíjense que los llamados vuelos de la muerte, ocurridos durante la Guerra Sucia, fueron reconstruidos en video por primera vez en más de medio siglo. Es un proyecto que se realizó con nuevas tecnologías de investigación visual y el desarrollo fue de la Oficina de Investigaciones Visuales C2 Research de Nueva York y el Centro PRO, aquí de Derechos Humanos en nuestro país. Los vuelos, ahí lo va viendo usted, son considerados como uno de los capítulos más oscuros en la historia de nuestro país. El ejército, bajo las órdenes de los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, transportaban a la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco a disidentes políticos. Los ejecutaban y arrojaban sus cuerpos al mar en vuelos nocturnos para que nadie supiera más de ello. ¿Qué es la Guerra Sucia? ¿Qué es lo que exactamente significa esto? Pues le quiero decir que ocurrió principalmente en la Sierra de Guerrero, cuando lideraban la guerrilla Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Los peores años fueron la década de los 70, cuando Luis Echeverría era presidente del país. A él se le señaló como responsable directo de la llamada Guerra Sucia contra opositores y guerrilleros, quienes fueron desaparecidos, torturados y ejecutados. Y se hablaba de otra cosa con Echeverría, ¿no? Si la apertura democrática, todas estas cosas. Hubo por ahí quien dijo Echeverría o el fascismo, en eso andábamos. Bueno, Alicia de los Ríos Merino es hija de Alicia de los Ríos, desaparecida en 1978. Alicia, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Javier, muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, Alicia, ¿a qué te dedicas, Alicia, ahora? Bueno, yo soy abogada, hice mi licenciatura en Derecho y posteriormente hice un posgrado, muchos años después, hice un posgrado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy doctora en Historia. Y soy profesora investigadora. Ahora, desde el 2017, tengo una titularidad ahí en una cátedra aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, de la Universidad de Chihuahua. Autónoma de Chihuahua. Oye, Alicia, a ver, ¿cómo te fuiste enterando de toda esta historia tan brutal de tu mamá, lo que ha de haber sido para ti fuertísimo? ¿Y qué han hecho? ¿Qué es lo que han encontrado en toda esta investigación que han hecho? Que además tú estás como hija, pero también es materia que tú seguramente investigarías, hayas vivido o no hayas vivido lo que te ha pasado. Sí, Javier. Bueno, ha sido una trayectoria larga, digamos. Fui mucho tiempo testigo de lo que hacían mi abuela, ¿no? Y mi tía Marta, que fueron quienes se encargaron de la búsqueda de mi madre. Yo llego a casa de los abuelos maternos, Gilberto y Alicia, aquí en la ciudad de Chihuahua. Llego al mes de nacida. Mi madre da a luz en la Ciudad de México en febrero del 77. Me envía a casa de los abuelos y ellos pues simplemente me registran como su sexta hija. Por cerca de 8 años yo sé de la existencia de mi madre, sé que existe una madre joven, pero no sé por qué no está junto a mí, no sé por qué yo no vivo con ella. Y ya las contradicciones son muchas hasta que me tienen que declararme que mamá está desaparecida, ¿no? Tendría 8, 9 años. A partir de entonces, yo creo que yo tenía una deuda interna con la Lichita, con esa niña que nunca entendió por qué su madre primero no estaba y después me habían dicho que era desaparecida. No entendía cómo era posible que una persona desapareciera. Y bueno, tiene razón, yo muchos de mis estudios de manera profesional es explicarme a mí misma y explicarle a otras personas de mi generación por qué muchos de nuestros padres, nuestras madres de esas generaciones, pues se involucran en una militancia radical, ¿no? Entonces,
es a partir del 2001, 2002, cuando me vuelvo como una profesional, te decía, primero como Sí. abogada. Estuve siempre al lado a partir del 2002, siempre estuve al lado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a partir del 2002, y asimismo me hice representante jurídica de otras familias de aquí de Chihuahua y de Ciudad Juárez frente a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Desde entonces mantenemos el litigio estratégico en el caso de mi madre y de otras compañeras y compañeros. Oye, eh, digamos, ¿sabes cómo murió tu mamá o no lo sabes? Mira, hasta el momento nosotros sostenemos que Alicia es víctima de desaparición forzada. Recordemos que la desaparición es continua, no se detiene hasta que hay una contundencia en la identificación del cuerpo, de los restos de la persona desaparecida, y hasta el momento no hay evidencia de ello, de Alicia, ¿no? Sí sabemos que la última vez o los últimos días que la ven alguien y da testimonio es en Pie de la Cuesta, los días de junio de 1978. ¿Qué hicieron con estas animaciones para poder, tanto Situ como el Centro Miguel Agustín Pro, el de Derechos Humanos? Sí, mira, nosotros siempre tuvimos como un indicio. En el caso de mamá, te decía, primero que estuvo en el campo militar número 1 por meses, de enero a finales de mayo por lo menos, y después que había sido trasladada con otros 2 juarenses, con otros 3 juarenses a Pie de la Cuesta. Entonces, a partir del 2022, aproximadamente finales del 21 o principios del 2022, circunstancialmente podemos acceder a una averiguación previa militar que se había empezado a construir en los últimos años del siglo pasado, 98, 99 del siglo XX, principios del siglo XXI, y ahí empezamos a ver de manera pues sistemática una serie de testimonios, tanto de militares que pertenecieron a la policía militar, como de pilotos de la Fuerza Aérea Militar, ¿no? Que entre el 74 y el 79 habían participado de vuelos que sospechábamos que eran los llamados vuelos de la muerte. A partir de estas testimoniales, lo que nosotros hacemos desde un principio es buscar quiénes sobreviven y quiénes no para podernos encontrar con ellos. En ese inter, el Centro Pro empieza una serie de conversaciones con Situ, y este tipo de recreaciones, Javier, pues ya se venían haciendo en diferentes lugares del mundo por violencias graves de derechos humanos, ¿no? Ya algo similar se había hecho con el caso Ayotzinapa, y entonces empezó a formular de manera mucho más formal llevar esta reconstrucción en 3D sobre los vuelos de la muerte. Esto es lo que van a encontrar el auditorio que le interese ver este material. Va a encontrar una reconstrucción visual sobre todo aquello, los testimonios que se dicen de quienes participaron o quienes vieron y escucharon algo en la base aérea militar de Pie de la Cuesta. ¿A qué edad se integró tu mamá a estos grupos? Pues de guerrilla, contestatarios, que buscaban cambiar las cosas en el país. Mira, mi madre siempre la hemos reivindicado como una militante de la Liga Comunista, ¿no? Entendemos que hubo personas que no militaron y que corrieron la misma suerte que ella, ¿no? A mi madre siempre, su familia la hemos reivindicado, sí fue parte de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Ella era estudiante del Tecnológico de Chihuahua, estudiaba una ingeniería en electrónica. Mira. Y ella participa de una huelga estudiantil en 1972, en la primavera de 1972,
que era como las primeras señales de una organización insurgente nacional, ¿no? Que fueron los asaltos, los famosos asaltos aquí en Chihuahua y en Monterrey, triples asaltos en enero del 72. Ella se involucra como muchos jóvenes más, hombres y mujeres, en los tecnológicos, tanto de Chihuahua como de La Laguna y de Ciudad Juárez. Es justo de estas instituciones de donde va a surgir, en estas entidades, de donde va a surgir la Liga Comunista, por lo menos en estas ciudades, ¿no? Mi mamá tenía, ella nace en 1952, tenía 21 años cuando se integra a la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Te has metido a la política, Alicia, o no? No, nunca. Qué contundente. Los gobiernos han hecho algo, digamos, este gobierno, gobiernos anteriores que han evidentemente dicho nosotros sí vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Has visto algo en el camino o no? Mira, tengo de testiga, he sido testigo de 8 sexenios, ¿no? En los que mi abuela, mi tía y las doñas todas en todo el país han estado apelando y han estado interpelando a los presidentes en turno. A mí me toca, como alguna anécdota, por ejemplo, me toca ser una niña que observa cómo su abuela, junto a Rosario Ibarra de Piedra, junto a otras doñas de todo el país, cuando está cambiando el gobierno de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas de Gortari, es el primer grupo que va a prácticamente paralizar la carretera panamericana, la carretera que va hasta Ciudad Juárez, ¿no? Lo hacen justo porque no las había recibido Miguel de la Madrid, y eso obliga a él y a Álvaro Gardoqui, a Arévalo Gardoqui a recibir, ¿no?, a las doñas en ese momento de cambio. Es decir, entiendo la coyuntura del presente. Siempre hemos esperado que estas graves violaciones se resuelvan de fondo, no de forma. No necesitamos de fondo, y esto no ha sucedido hasta el día de hoy, Javier. Ni en este gobierno. Coyunturalmente, por lo menos tenemos la Comisión de la Verdad. Es algo semejante a lo que ocurrió con Vicente Fox, ¿no?, con la Fiscalía Especial. Y evidentemente yo no puedo hacer un balance al día de hoy. Sería irresponsable de mi parte si hago un balance de la Comisión de la Verdad y de la actuación de los 3 comisionados y de la comisionada. Hemos visto voluntad, hemos visto trabajo y hemos visto acompañamiento de los 4 comisionados. Por lo menos de manera personal lo puedo externar. No sé si todos los colectivos, de manera... puede no haber consenso, pero ese es mi balance. Sin embargo, ellos todavía no entregan el informe, y el informe todavía va a representar, tanto para ellos como para nosotras, un lapso suficiente para que se pueda discutir y sobre todo conocer y ver qué recomendaciones hacen tanto a la nueva presidenta o a quien llegue, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, lo que sí puedo decir es que en este periodo, con la Comisión de la Verdad, hemos podido hacer algunas cosas, y no sé cómo llamarlo, si es voluntad política o nos hemos podido colar por las grietas, ¿no? Claro. Pero por lo menos hemos podido entrar a los campos militares, ¿no? Yo, junto con otras familiares y sobrevivientes, sobre todo, entramos 3 veces al campo militar número 1. Entramos una vez a la base aérea de Pie de la Cuesta. Ahí, entre paréntesis, puedo decir que este famoso búngalo o esta microcárcel clandestina que muestra el video continúa de pie. Estuvimos dentro de lo que continúa de pie, junto con 2 sobrevivientes de esa base aérea. Entonces, para nosotros
ha sido una oportunidad para refrendar, ¿no? Para poder por lo menos delinear cuál es, o sea, la arquitectura de estos lugares, así como el campo militar número 1. Te mando un gran saludo, Alicia. Muchas gracias que nos diste parte de tu tiempo. Gracias, en verdad. Oh, muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches.